Entonces empezamos pues. Una vez que nos quedamos la última vez. Okidoki. Qué calor está haciendo. Nos quedamos en arreglos, va. Si nos vamos a quedar en arreglos, va muy rápido. Los arreglos sencillitos, ya hemos practicado en eso. Entonces, vamos a ir viendo. Está calor ahorita. Bueno, entonces hoy vamos a ver qué son arreglos. Ahí no se preocupen por la traducción que está mal, porque le dicen arreglas, pero es arreglo. Entonces, vamos a ver. En esta lección vamos a escribir un arreglo unidimensional en un programa de Java usando tipos de datos primitivos. ¿Ok? Escribo un arreglo unidimensional en un programa Java usando tipos de referencia de objetos. Escriba un arreglo dimensional de programas usando de tipos de datos primitivos. Y escribir un arreglo bidimensional de programas usando tipos de referencia de objetos y declarar, inicializar y enviar un arreglo. Ahora, lo que vamos a ver, más que todo, solo hemos visto arreglos unidimensionales en la clase de ahora. Yo matrices, porque los bidimensionales se le conocen como matrices, no los voy a tomar mucho en cuenta en práctica hasta que manejemos bien a lo que se refiere, ¿cómo se dice? Los arreglos. Ok, cuando ustedes manejen bien sus arreglos, ya los voy a meter en eso de las matrices. Ok, no los va a confundir con eso todavía, aunque no es difícil. Entonces vamos a ver, ¿qué es un arreglo? Un arreglo es una colección de valores del mismo tipo de datos almacenados en un objeto de contenedor. Puede ser cualquier número de valores. Cuando se declara el arreglo, se establece su longitud. Una vez se declara el arreglo, se establece un tamaño. Tiene como tiene un índice, ¿va? Cuando usted declara un tamaño de un arreglo, por ejemplo, en este caso el tamaño de 10, siempre empieza en la posición 0. ¿Ok? La posición 0 es una posición inicial. Entonces se toma en cuenta ese 0 como que fuera un número. Entonces a partir de ahí cuenta, ¿va? 0 como el número 1, después 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cuando llega al 9 ya están contadas las 10 posiciones. Ok, entonces ese arreglo es el tamaño de 10 y empieza de 0 y termina en 9. Si ustedes quieren hacer un arreglo de 11, tendrían que hacerlo, solo le ponen el tamaño de 11, ¿va? Pero así va el asunto. Dependiendo del tamaño del arreglo que ustedes decidan, empezará siempre desde 0. Entonces cada valor se denomina un elemento y se accede a cada elemento mediante un índice. El índice debe ser un entero y siempre comienza en 0. Entonces los arreglos pueden contener cualquier tipo de datos como los siguientes. Pueden tener tipos de datos primitivos, tipo de datos string y hasta instancias y objetos, ¿no? Por eso no hay ningún problema. Entonces la declaración de un arreglo consta de 3 partes: el tipo de dato, el nombre de la variable y el tamaño del arreglo. ¿Ok? Entonces la declaración de un arreglo se puede realizar en 2 líneas o en una sola. No hay ningún problema en eso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos ahí el primero,
que es data type variable name. Entonces empieza a poner el tipo de dato, se abre con unos corchetes diciendo que un arreglo y el nombre de ese arreglo. Ok. Ya viene el otro. Viene lo que es el de una línea, que ya usted pone el tipo de dato, la corcheta es para decir la variable, ve el arreglo, ya viene la variable del nombre y después le da como el nuevo tipo de variable, ¿va? Con el tamaño. Entonces vamos a ver. Entonces, por ejemplo, un amigo le trae un ramo de 6 flores diferentes. Desea escribir un programa para almacenar cada tipo de flor en el ramo. Los segmentos del código a continuación son formas idénticas de declarar un arreglo de string denominado myBouquet. El tamaño se establece para 6 elementos, de modo que puede almacenar cada tipo de flor en su ramo. Entonces ustedes crean un string y miren cómo van creando ahí las dos formas, ¿va? En la primera de las de 2 líneas que dice string, que es el tipo de arreglo que va a almacenar ese tipo de datos. Abre los corchetes en referencia a que ese es un arreglo de tipo string y le ponen un nombre llamado myBouquet. Entonces ahí ya se está declarando el arreglo llamado myBouquet de tipo string. Entonces nosotros tenemos que crear ese arreglo, ¿va? Entonces para crear el nuevo arreglo se hace myBouquet igual a new string y con el tamaño que va a tener. ¿Ok? Ustedes lo pueden haber hecho todo eso en una sola línea también y no hay ningún problema. Solo que en vez de estar creando 2 líneas, solo pone string, ya ve los corchetes, myBouquet y como su nuevo string. ¿Alguna duda hasta ahora? Vamos bien. ¿Vamos bien, muchachos? Bueno, si no me respondes que vamos bien. Entonces, ahí viene, va. Entonces dice, tenemos los tipos de datos que va a almacenar el arreglo, que es de tipo string en ese caso, el nombre del arreglo y el tamaño que va a concordar con el arreglo. Ok, entonces, es que se me cayó el internet. Ay, joder. Bueno, se me cayó el internet. Ok. Jesús. Voy a llamar. Permítame, voy a guardar aquí. Voy a llamarles a alguno de ustedes. Permítame. Nos habíamos quedado con la descripción del arreglo, de cómo se crea. Para identificar los 3 componentes de la declaración de un arreglo, para cada una de estas reglas tiene que tener un tipo de datos primitivo. Por ejemplo, en el primer caso, que miramos los tipos de arreglos que se pueden crear, los datos que hemos visto en clase. El primero, creo un arreglo de entero con un nombre llamado myArray. Ese arreglo tiene lo que es un tamaño de 20, o sea que empezaría de 0 a 19. Después se crea otro arreglo de tipo carácter que se llama sentence,
y ese tendría un arreglo de tamaño de 100. Y tenemos el otro double, que es de Team Point y que tiene un tamaño de 5. Entonces nosotros podemos ver que para todo se crea un tamaño general del dichoso arreglo. Entonces, la sintaxis alternativa de una declaración de arreglos se puede presentar de la siguiente manera. Tenemos la del cuadrito este, que es la que hemos visto normalmente, o la pueden haber escrito de esta manera. No importa si lo escriben así o así, se entenderá por lo mismo, ¿ok? Si usted pone la llave esta o los corchetes estos al final o a la par del tipo de datos que tendrá, siempre lo va a estar encontrando. Profe, no está compartiendo pantalla. Hijo, en serio. Dijo que estaba compartiendo, no estaba compartiendo en la clase anterior. Ven, antes de que No, fue. en la clase anterior sí. La clase anterior, antes de. ¿Cómo se dice? Antes de que grabaras, qué fregada. No importa, ahorita lo voy a retomar. Entonces, estaba presentando esto, que ustedes pueden crear su arreglo, sea de tipo entero, con el nombre del tal, tiene que llevar los corchetes para decir que es un arreglo. Igual puedo usar otros tipos de datos, no solo entero, double, puedo usar string. Y aquí vemos otros que es un rectángulo de bloques, va. Aquí te vamos a ir viendo eso después. Entonces, esas son las alternativas que ustedes pueden usar. La sintaxis alternativa es similar al C, dice, al lenguaje de C, que es de programación de C++. Pero los arreglos se van leyendo básicamente de esta manera. Ustedes pueden usar la que ustedes más conveniente crean. Ok, entonces al inicializar un arreglo siempre tiene que tener en cuenta que tiene que tener el nombre de la variable, un índice y el valor de tal. Entonces un arreglo puede inicializarse de dos maneras y ya lo vuelvo a explicar otra vez aquí, va. El tipo de dato, los corchetes que van a servir como arreglo, el nombre del arreglo y como nuevo tipo de arreglo, o sea el mismo tipo de datos. Si aquí pusieron entero, aquí tiene que ir entero y el tamaño que tiene que concordar. Ok, recuerde que usted cada vez que declara un arreglo el código tiene que inicializar un elemento. Ok, usted crea el arreglo pero cada casilla tiene que tener un valor. Como aquí está en posición 6, el límite de este arreglo es hasta el 5, incluyendo el 0. Entonces en la posición 0 de mi buquet pone lo que es rosa, la primera sunflower, en la segunda daisy, en la 3 dandelion, en la 4 violet y la última lily. Entonces cada posición sirve para guardar un tipo de dato. Cuando usted ya declara el arreglo, os saldrá algo así. En la posición 0 rosa, sunflower, daisy, dandelion, violet y lily. Entonces, ¿qué pasa con los arreglos? Bueno, ustedes pueden convocar esos arreglos o llamarlos dentro del programa cuando ustedes lo ocupen. También lo pueden haber inicializado de esta manera, en un orden lógico. Si usted sabe que el tamaño de, bueno, aquí se va creando ¿cómo se dice? En posición tanto, entonces ustedes, a diferencia de este de acá, mejor dicho, que aquí decimos que es un string de 6, nosotros podemos haber declarado ya el arreglo dependiendo del tamaño que nosotros creamos con los espacios que nosotros queramos cubrir. Por ejemplo, aquí pongo rosa, sunflower, eucalipto, dandelion, violet y lily, pero no le pongo el tamaño. O sea que yo pude haber continuado poniendo más objetos o más cosas, ¿ok? Porque ya se crea automáticamente conforme a la cantidad de objetos que usted pone dentro de ese arreglo. Entonces aparentemente el código, la segunda notación es muy corta y sencilla, pero ¿por qué necesitaría la primera? Bueno,
Porque en la primera consiste en que usted establezca una cantidad de arreglo, o sea, el tamaño que usted va a establecer. Usted dice, bueno, en esas 5 posiciones vamos a necesitar para eso. ¿Ok? Y después ser que estos valores vayan cambiando, o que usted vaya alternando esas posiciones del arreglo, entonces por esa razón. O no sabe con cuánto, o hay programas que le piden ingresar tanta cantidad de empleados como hemos hecho nosotros, y como no sabemos con certeza, entonces mejor creamos un arreglo de este tipo. Ya estos son para arreglos fijos. Esto de aquí es cuando usted ya sabe que un arreglo va a ser así y no va a cambiar, como un arreglo constante. ¿Ok? Y a esto de acá es cuando usted no sabe qué valor va a poder tener cada casilla. O sea que usted, el usuario ingresó estos datos, pero no son datos que ya están establecidos a diferencia de esto. ¿Ok? Entonces se va a reflejar así el arreglo cuando usted ya haya hecho esto. Se refleja el arreglo así y darle en la misma casilla. Cuando usted crea una casilla de un arreglo, sea de entero o string, y todavía no ha asignado valores, esos valores no se van a asignar como 0. Se van a asignar como 0, perdón, para los tipo entero. ¿Ok? Para los que son tipo entero se les asigna 0. Y para los de tipo string se les asigna lo que es el valor nulo. O sea que si usted creó este tipo de arreglo de tipo string, todas las casillas que no han sido ingresadas a un valor se vuelven nulas. ¿Ok? Una vez que comience a actualizar los elementos del arreglo, la nueva presentación de la tabla hace lo siguiente. Usted ya puede asignar un valor a un arreglo en la posición que ustedes quieran, sin ningún problema. Por ejemplo, aquí en la posición 0 puso 32 y en la 3 puso 27. Y los demás casillas están en 0. Entonces, los arreglos no están restringidos a almacenamientos de tipo de datos primitivo. Ustedes pueden almacenar cualquier tipo de objeto, incluso tipos de ya de objetos definidos. O sea que usted crea aquí puede usted guardar objetos ustedes, ¿va? Entonces tienen que poner el nombre del método o objeto que van a crear. Por ejemplo, como en la clase pasada que habíamos creado del arreglo de estudiante, ¿va? Nosotros podríamos llamar el método estudiante como arreglo y le ponemos un nombre al arreglo ese que vamos a ocupar. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, muchachos? Explíquelo otra vez, licenciado. ¿Cuál parte? ¿La de los arreglos con método? Esto, el que está en pantalla. ¿Qué es eso? ¿Un arreglo de arreglo? No, esto es un método. Usted crea un método flor, es como el que estamos creando instancias nosotros. Entonces aquí está creando una instancia flor con el nombre de la flor, que sería rosa. Eso es lo que hace. Es como la del estudiante. ¿Se acuerda que creamos un método para crear una instancia de estudiante? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Creando una instancia para los que son flores. Por eso es que está haciendo esa referencia. Pero esto no es un arreglo de arreglos. ¿Ok? Un arreglo de arreglos es una matriz. Aquí solo se está haciendo, se llama el método que crea instancias de flores, y aquí le decimos que es un arreglo de métodos de creación de flores, que se llama mi bouquet, y ahí creamos nuestras flores y rosas. Es como cuando, para guiarlo más, para que hagan una idea, es, vamos a ver si me abre Eclipse ahorita rapidito. ¿Qué pasó? Bueno, me lo voy a dejar ahí. Que siempre me pregunta si voy a cambiar de cuando creamos esto, ¿va? Entonces nosotros pudimos haber creado un arreglo de estudiantes, ¿ve? Un método de estudiante. Entonces nosotros vamos aquí a prueba y solo ponemos en mayúscula estudiante y hago el arreglo.
que aquí no sé dónde están las plecas estas, fíjense, los corchetes estos. Ahí está, estudiante, arreglo, y lo mismo que tiene aquí la presentación. Le ponemos un nombre al arreglo y le ponemos clase. Y ponemos ahí que es nuestro. Y lo vamos poniendo lo mismo que ahí. Solo vamos asignando nuestro. ¿Cómo se dice? No tengo la corcheta, esta llave no las encuentro. Okidoki. Ok, entonces nosotros vamos a. Ahí está nuestro arreglo, va. Este arreglo, que se llama clases, es en base al método que nosotros aquí que tenemos de construcción. Entonces nosotros vamos a ir creando un arreglo para el primer estudiante. Entonces ponemos new estudiante, ok, new estudiante, aquí lo dejé en mayúscula, pero tengo que ponerlo en mayúscula para no tener problemas. Estudiante, y lo vamos haciendo igual parecido ahí, ponemos entre paréntesis y ponemos los valores que nosotros tenemos, ¿va? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos un constructor que no tenía ingreso, va? Solo tendría nombre y tal, va. Entonces aquí solo vamos a poner nombre, ok. En la primera posición vamos a poner nombre y José Antonio. Después ahí me pide que llene más porque el arreglo todavía no está completado. Dice que necesita un string definido. Necesitamos un tipo entero. Ahí nos ponen los tipos de opciones. Okidoki. Vamos a seguir el formato del que está el constructor este de aquí. ID estudiante, nombre y promedio. Entonces vamos a poner el ID unos 3, 4, 5, 6, el promedio, el nombre y promedio 89. Ahí está, porque está en base a este constructor de acá. Si fuera este de acá, tengo que poner toda la información que está acá, ok. Entonces yo voy creando mi nuevo estudiante y después otro nuevo estudiante, solo copio acá y voy pegándolo acá para no estar haciendo tanto asunto. Después le pongo 7, aquí Rodríguez y un 79, y así sucesivamente. Yo voy creando mi arreglo y este es mi arreglo clase. Entonces yo para poder llamar a una posición del arreglo, solo hago un system out print. Entonces system.out.print line y llamo a mi arreglo en la posición tal. Entonces pongo clase y pongo las llaves estas aquí en mayúscula, clase, clase, y llamo a la posición ser, que esa es la que tengo yo ahí, que sería este de acá, que es José Antonio. Vamos a poner como comentario esto, porque si no nos va a salir todo. Ok, entonces yo creo un arreglo a base de objetos y ahí estoy guardando mis objetos. Y aquí estoy llamando a la posición 0, que estoy llamando a imprimir esto de aquí. Y ya. Solo lo imprimo acá, le doy a ejecutar. Y ahora me dice que el paquete de estudiantes tal. Ahora, ¿qué sucede acá? Cuando yo quiero llamar esto, aquí no lo pone. Entonces, nosotros tendríamos que usar en la clase esta de la posición esta, lo que es el set del get, ¿ok?
Entonces vamos a llamar a la clase en la posición y aquí vamos a poner lo que es permítame, vamos a poner punto get, aquí ponemos punto get, permítame, vamos a poner get name, después ponemos lo mismo de acá, clase 0. Aquí sería get punto get, ¿cuál es el otro? GPA y permítame que me están escribiendo, aquí está. Ay, Dios. Okidoki, aquí tenemos un error. Vamos a ver. Vamos a ver si creo que es por el double de este que no me lo están imprimir. Okidoki. Entonces vamos a ver. Ahí me imprime José Antonio. Ah, es que lo estoy concatenando. Ahora vamos a concatenar el otro. Permítame que se me olvide. Entonces vamos a concatenar el otro, que sería clase 0 y le ponemos punto get double estudiante. Ah, es que eso fue el error mío, que le puse coma. Ay, Dios mío. Okidoki. Y entonces uno va llamando la clase 0, obtener nombre. En la clase en la posición 0, obtener el nombre. En la clase posición 0, obtenerlo ¿cómo se llama? El promedio, y así sucesivamente, ¿va? Entonces ya ahí me sale el promedio de José Antonio. No sé si entendieron esa parte. Es un arreglo de objetos. Sí, eso es un arreglo de objetos. Sí, para imprimir hay que especificarle qué va a Eh, registrar. sí, hay que especificar. Recuerde que en la posición 0 está un estudiante, en la posición 1 está un estudiante. Si yo solo pongo clase 0, me dice que es un arreglo y que está que es de un arreglo de objetos. Por ejemplo, me salía aquí el mensaje de que estaba en un objeto. Entonces yo tendría que especificar, mandar a llamar lo que es el nombre y todo el asunto ese. Entonces por eso se hace lo mismo, cuando uno está llamando se hace lo mismo. ¿Estamos? Sí. Okidoki. Solo permítame. Y seguimos pues. Entonces así se llaman los objetos. Entonces es un arreglo de objetos más que todo. Entonces por eso se llama el método. El método que ustedes crearon para objetos. Por eso aquí en el caso puse estudiante. Porque así se llama mi método, estudiante, para lo que es la creación de estudiante. Si usted hace una de carro, pues tendría que ser carro aquí. Y entonces aquí le pone nombre al arreglo. Yo le puse clase, pude haber clase 01 y ahí estoy. Ahorita solo tengo 2 estudiantes, puede haber agregado más. Pero hay una manera más fácil de agregar esto, creo yo. Con un ciclo for. Usted solo hace el tamaño del arreglo de objetos, que diga, bueno, que tenga hasta 30 estudiantes. Tendría que poner los 30 estudiantes y con un ciclo for va iterando dentro de cada posición. En la posición 0 solo pone lo que es el set, se usa lo que es el set name y todo así va. Y así vamos sin ningún problema. Ya lo vamos a ir a hacer cuando vayamos, tengamos más tiempo, ¿ok?
El acceso a la longitud de un arreglo siempre se va a hacer definiendo en qué posición está en el arreglo. También puedo determinar cuánta longitud tiene mi arreglo. Y así un sinfín de cosas. Para poder determinar cuánto es la distancia de un arreglo, solo uso el nombre del arreglo, .len. Ahí me va a determinar la longitud de mi arreglo. Esta técnica es útil en el siguiente ejemplo: establecer un arreglo cuyo tamaño se basa en el ingreso del usuario. Ok, es como cuando hicimos el ejercicio aquel anterior con el ciclo for, nosotros sabíamos el tamaño de un arreglo, pero qué tal que nosotros queramos decirle al usuario, no, haga un arreglo en base a su tamaño. Y para iterar dentro de ese arreglo usted tiene que determinar el tamaño, o puede poner el tamaño en base a lo que está ya, que usted tendría, le dice, bueno, pues, suponiendo que él le puso a la variable de tamaño C al tamaño del arreglo que se le iba a declarar, entonces en el ciclo for usted tendría que poner tamaño C menos 1, porque recuerde que empieza desde la posición 0 en adelante. Pero si usted utiliza, ya lo voy a explicar mañana si puedo, se puede usar lo que es el nombre del arreglo, .len, que le va a determinar el tamaño del arreglo en específico, más sencillo todavía. Entonces eso lo va declarando uno más fácilmente, pero vamos a ir viendo. Entonces, para iterar o desviar un arreglo significa avanzar en cada elemento del arreglo por un número de índice. El recorrido de iteración de un arreglo es útil cuando se desea acceder a cada elemento de un arreglo en orden que desea inicializar de todos los elementos del arreglo del mismo orden. Usar el .len recorre la iteración en lugar del entero ingreso al declarar el arreglo. De este modo garantiza que no recibirá ningún índice de errores en los límites. ¿Ok? Entonces genera outuse de modo que el elemento utilice ciclo for, como se indicará a continuación, y se denomina un arreglo outuse con el tamaño de 2. Entonces ahí miren, si imaginen que este tamaño del arreglo sea diferente, va de a 10, que el usuario ingrese el tamaño que él desee, entonces nosotros tendríamos que cambiar esto a cada rato, ¿va? O poner el valor del tamaño que va a ingresar ¿cómo se llama? El usuario, y restarle menos 1. Pero para hacer eso es más fácil, mejor poner el nombre del arreglo y usándolo del .len. Ahí es donde me dice a mí que este es que este tiene que ser mayor, ven, este índice tiene que ser menor, perdón, a la longitud del arreglo. Esto es lo que está diciendo. Ok, que esa es una manera de hacerlo. Entonces, nosotros podemos ir recurriendo desde la posición 0 hasta que llegue menor o igual a 5. Menor a 5. Entonces, mírenme, en la posición 0 va a imprimirme lo que es el índice este que está acá. Este, como solo un buquete donde solo pone nombres del arreglo, entonces ahí solo se llama el arreglo y ya le da indexado. Y va imprimiendo uno en uno hasta llegar a 5. Cuando llegue a 5 y ahí se termina el arreglo, porque recuerden que la posición empieza en 0 y termina en 4. Pero cuando llegue a 5 acá, ya no está continuando el programa porque tiene que ser menor a 5. Entonces tenemos el ciclo for each, ¿va? Este casi no se utiliza, pero ofrece una alternativa al uso del contador inicializado para iterar un arreglo. Cuando se utiliza para acceder a un elemento de un arreglo, el ciclo for each funciona de la misma manera que en el arreglo de ciclo for, pero se implementa de forma más sencilla. Si reemplazamos el código de ciclo for de nuestro ejemplo anterior con el código siguiente, tendremos el mismo resultado. ¿Ok? Y ambas, miren que es larguísimo este tema, y ambas implementaciones del código siguiente mostrarán información relacionada. ¿Ok? Yo en lo personal recomiendo que mantengamos el ciclo for normal. Ese por cada es un poquito confundido, pero lo que hace es que crea un string llamado myFlower, y que es en base a lo que es mi buquete. Entonces está diciendo, este for lo que está haciendo es lo siguiente, que va a imprimir cada objeto
desde la posición inicial que es 0 hacia la última del buquete. Entonces esto lo que hace es imprimir cada casilla o índice que tiene la regla. Y esta es la manera larga, pero yo prefiero esta para que ustedes sepan lo que van a hacer. Y esta es es lo mismo de aquí arriba, solo que más simplificado. Es que esto es un arreglo. No es un arreglo, es un string de una variable string que guarda el valor que tiene la posición 0 el buquete. Después cuando da la otra vuelta va imprimiendo cada una. Entonces, ¿qué sabemos acerca de los arreglos? Los arreglos son un tipo de objetos que pueden almacenar cualquier tipo de dato primitivo o de objeto. Por lo tanto, los arreglos pueden almacenarse en arreglos. ¿Ok? Los arreglos pueden almacenar arreglos. El concepto de almacenamiento de arreglos por arreglos se denomina bidimensional. ¿Ok? Entonces esto de bidimensional se le denomina matriz. Un arreglo de arreglos es una matriz. Pero eso lo vamos a ver mañana, muchachos, porque ya no nos quedan 6 minutos y quiero que trabajemos bien esto. Y es bastante. ¿Ok? Entonces vayan a hacer la plataforma mañana. Como mañana es viernes, vamos a ver ejercicios prácticos con arreglos y lo que son matrices. Y voy a verificar cómo vamos en la plataforma, si en verdad han avanzado o no, porque ahí les voy a tener que meter presión. Recuerden que terminamos nosotros la otra semana. Y yo quiero esa plataforma ya terminada. ¿Estamos? Ahí disculpen, se fue el internet. Ya me estoy decepcionando con este cable color, que estoy enojadísimo. Ayer me quedé sin internet y ahora vuelve a lo mismo. Pero bueno, ¿estamos? ¿No hay dudas? No, Lee. Bueno, pues entonces nos vemos mañana, muchachos. Cuídense. Vemos. Buenas Bye. tardes.